Bueno, ya les hemos contado que dicen que va a haber tormentas por la parte de mi pueblo, de Albarracín y tal, la sierra, ya saben, donde quieren destruir con los molinazos de Forestalia, de Parestalia, porque es el par que han metido en el gobierno de Azcón. A ver si traemos, Dani, a Azcón para ver si consigo sacar de la mentira verdad. Y me dice que hace el par en ese gobierno porque no hacía ninguna falta. Cuando tú te bastan dos partidos para hacer un gobierno y metes un tercero, como decían en Murcia, me rellisca. Bueno, el caso es que dice que va a haber lluvias muy fuertes en todas las sierras de que es Teruel, Cuenca, Guadalajara y también el Maestrazgo en Castellón. Puede ser, ya lo veremos. Porque no decían que iba a llover en Madrid esta noche, ya ha llovido, o sea que en fin. Y decían que iba en el Metropolitano, suspendieron el partido. Lo diré mucho porque el alcalde está muy tocado con eso. ¿Y los toros? También. Había toros en las ventas. Y lo suspendieron. También. Ni una gota cayó. En el Metropolitano, en las 2 horas de partido, no cayó una gota. Y el Sevilla entonces sin Sergio Ramos. Ya verás tú ahora en minuto 90 y Ramos del Atlético. No sería la primera vez. No. Bueno, nubes y claros en general. Las temperaturas como ayer, 26 de máxima en Madrid, la máxima nacional en Murcia, hoy es la Fuensanta, 33 grados, y la mínima en Ávila, León, Palencia, Salamanca y Soria, 12 graditos. Bueno, esto es Iberdrola. Sí, vamos a recordar que trae planes a tu medida, 6 tarifas de luz que se adaptan a ti, todas sin permanencia, se gestionan además desde el móvil y con energía 100% verde, y ahora además puedes ahorrar hasta un 20%, nada más y nada menos en tu consumo de la luz. Elige ya la tuya y empieza a ahorrar desde ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Bueno, en España nos conocemos todos, o deberíamos conocernos. Y hay gente que siempre está del lado del mal. Siempre. Hay gente que se equivoca y a veces está en el lado del bien y a veces en el lado del mal. Pero hay gente que siempre está con el mal. Este es el ejemplo. Creíamos que era una ocasión única el hecho de poder tener a alguien que perteneció a esa organización terrorista, además durante toda su vida. Yo creo que también es un ejercicio de memoria histórica, que mediante esta conversación con esta persona, lo que intentamos hacer es echar un vistazo a más de 50 años de la historia reciente de nuestro país. Así han justificado, Federico, Jordi Évole y Màrius Sánchez. El follonero, este es el que siempre está con Otegi, con el Papa comunista, en fin. Hay que ver lo que está haciendo el Papa en Argentina. La revuelta de los curas villeros con un tal Pepe, el cura Pepe, que parece un delincuente común, pues se parece mucho a Juan Grabois, que es el sindicalista del Papa. El partido del Papa en Argentina es lo que le queda a la banda de los Kirchner. Y son los curas de las zonas más pobres de Argentina, que como son comunistas quieren que sigan en la pobreza, claro, así siguen mandando ellos. Y han hecho una misa contra Milei, un sacramento. Bueno, ¿quién va a entrevistar al Papa y se licúa? El follonero, que siempre. Estuvo con Otegi y ahora se supera, reuniéndose con el sanguinario etarra Josu Ternera para elaborar ese documental que se va a emitir en el Festival de San Sebastián y también en Netflix. Más de 500 personas, algunas de ellas víctimas del terrorismo, lo pueden leer además en Libertad Digital, han suscrito un manifiesto en el que piden a la dirección del festival que no emita esa película. Figuras como Sabater, Marimar Blanco, Maite Pagaza o Andrés Trapiello denuncian que este reportaje forma parte del proceso de blanqueamiento de ETA. En paralelo, Dignidad y Justicia ha pedido a la Fiscalía que revise el contenido por si puede incurrir en un delito de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo. El director del festival responde que esta polémica es artificial, así lo ha manifestado. Años atrás hay que decir que la dirección no autorizó la emisión del documental de Iñaki Arteta que daba voz, como vamos a escuchar, a las víctimas y denunciaba además la cultura del olvido impuesta en el País Vasco. En este nuevo proyecto vamos a acercar a los jóvenes al mundo de las víctimas. Te voy a ser sincera, en el colegio no me contaron mucho. Las manifestaciones, ¿no? Bueno, es decir, vamos a conectar a los jóvenes con la realidad de las víctimas. Porque, ¿qué se les enseña? Me queda en blanco. ¿Qué deberían saber? Porque tú llegas a la universidad y evidentemente los profesores dan por hecho que tú conoces eso. Queremos saber qué ocurre cuando un joven que no ha conocido el terrorismo conversa con una víctima. A mí lo que me gustaría es que la historia fuese contada por testimonio, siempre. Que para alguien que no es de aquí o que no la ha podido vivir, como puede ser mi caso, no sé si se puede llegar a entender. Porque claro, esto es mi opinión, que me he formado yo con lo que he escuchado, con lo que he leído. Ahora lo que creo es que hace falta que nos enseñen más, sobre todo a los jóvenes.
Bueno, el problema es que ante un asesinato tú puedes ponerte del lado del asesino para que explique por qué ha matado, del lado de la víctima, que ya no se puede explicar por qué ha muerto, porque ha sido asesinado. Y por supuesto, como siempre, los comunistas y los millonarios rojos, tipo Jordi Évole, que empezó de valetudinario de toda esta patulea abyecta del Buenafuente y compañía de TV3, que es el modelo de televisión comunista que hay en España, jijiji, jajaja, pero siempre del lado del crimen, del terror, del separatismo, del comunismo, siempre, siempre. Iñaki Arteta ha hecho, en 2004 hizo Olvidados, testimonios de personas olvidadas, destruidas por el terrorismo. 13 entre 1000 de los afectados, abandonados socialmente. El infierno vasco, toda la diáspora de hasta 300.000 personas, que son la limpieza étnica que ha hecho la ETA, que le ha venido muy bien al PNV y le gusta, por lo visto, al PSOE. 1980, en 2014, un año de la banda y de sus crímenes. Contra la impunidad, 300 casos sin resolver de la ETA, con testimonios de todo el mundo. El último, Bajo el silencio, de 2018, que es de un periodista que va al País Vasco y se encuentra con que no es que nadie cuente nada, es que lo que se cuenta no es lo que pasó. Se oculta lo que pasó y se cuenta lo que conviene a quién, a los criminales, tanto a los activos, los pistoleros, como a los que recogían las nueces de los asesinos. Iñaki Arteta escribe hoy en Libertad Digital y lo hemos entrevistado muchas veces y lo seguiremos entrevistando porque el tipo es inasequible al desaliento. Iñaki, muy buenos días. Hola, buenos días, Federico. Yo, la verdad es que cuando he visto la noticia hoy no sabía si borrarme de Netflix, porque claro, del Festival de San Sebastián ya me borré hace mucho tiempo. Pero hay una cosa que conviene recordar, la ETA nunca se ha cargado el Festival de San Sebastián. Bueno, algo habrá pasado, ¿no? Hombre, San Sebastián, el País Vasco, no en su totalidad, naturalmente, pero en general, pues como ya sabemos, en el pasado pues ha sido permisivo con esos mensajes, ¿no? Que tienen que ver con el nacionalismo, con el ultranacionalismo y con lo que tiene que ver con la cercanía a ese mundo etarra, ¿no? Eso es así. Toda esa atmósfera que se vive en el País Vasco con respecto al terrorismo, pues también ha transpirado de alguna manera en el festival, ¿no? Y ha habido momentos en los que, hubo atentados y no hubo ni una miserable manifestación por parte del director, pero tampoco de los invitados sobre lo que había pasado, e incluso ese mismo día en las calles de San Sebastián, algún asesinato, pero luego también pues ha habido pues esa cierta permisividad, apertura a discursos, pues bueno, pues que rayan de alguna manera pues lo condenable, ¿no? Con respecto al terrorismo y a los terroristas. ¿Por qué no extraña que en un momento en que Sánchez está a punto de cargarse la Constitución para amnistiar a los golpistas catalanes, llegue a dar un paso más? Porque siempre esta tribu de TV3 siempre va un paso más allá de todo lo previsible y tal. Lo mismo le disparan a Juan Carlos o a cualquiera en efigie, los mismos se burlan de los andaluces que celebran sus vírgenes en Cataluña, siempre van un paso más atrás. Ahora, Josu Ternera, el responsable de la masacre, por ejemplo, de la Casa Cuartel de Zaragoza, hay que tenerlos cuadrados para hacer esto, que como dice el manifiesto de estos, gente mucho que conocemos, otros que no conocemos, casi todos vascos, es una pieza más dentro del blanqueamiento, pero quizá la más desvergonzada dentro del blanqueamiento de la banda terrorista ETA. Siempre van un paso más allá y, por cierto, siempre Netflix está dispuesto a cogerlos. Bueno, yo creo que hay un aspecto que puede parecer contradictorio que puedo defender yo, ¿no? Yo creo que hasta que no veamos la película, por lo menos yo no tengo prisa en opinar sobre la película. Sí que naturalmente sé cómo es Évole, sé cómo se presentan estas cosas y en muchos casos la gente no necesita verlo para saber lo que se va a encontrar, como tampoco pasa con mis películas. Con decir mi nombre uno ya sabe que puede ver o qué no puede ver en las películas, ¿no? Pero yo creo que
hay que hacer, yo haría una lectura, que la manifiesto de alguna manera en el artículo que he escrito, hay que hacer una lectura primero a no tener miedo a escuchar a un terrorista. Yo lo he hecho en Bajo el Silencio, ¿no? Ya lo sabes, y que entrevistamos a gente en el País Vasco que había estado en ETA y había salido de la cárcel y habían matado. Y claro, desde luego no es lo mismo que les entreviste yo a que les entreviste Évole. Yo creo que me atrevo a decir eso. Pero esta es clave, esta es pues la cuestión clave. Es clave, sí. Es que yo le he visto la entrevistar a Otegi, eso es sexo verbal. O sea, sí. Sí, conociendo a Évole, efectivamente, estoy convencido de que no nos va a dar la alegría de ponerle contra las cuerdas a Jesús Ternera, ni que le va a hacer saltar las lágrimas por todo lo que ha hecho. Estoy convencido que no, pero yo creo que de todas maneras puede ser, como otras cosas que también nos asustan ver, puede ser hasta edificante o educativo, es decir, comprobar que en este momento, como dices tú, que por una parte se pretende hacer propaganda de blanqueamiento con el mundo etarra, pues también conviene que el público vea que efectivamente esa gente no se ha arrepentido, que tiene delante de él, si tiene tragaderas también, a un señor que ha decidido más de 400 asesinatos, probablemente más, no sé, bastante más de 400 asesinatos mientras ha dirigido ETA, y que ni se arrepiente y que sigue teniendo las mismas justificaciones que tuvo desde el primer día que entró en ETA para seguir lo que ha hecho y para defender el sentido de ETA. Yo creo que eso, verlo y luego ponerlo en el panorama de la actualidad, es decir, pues esa gente que apoya lo mismo que el dirigente de ETA está gobernando nuestro país y probablemente tenga posibilidad de gobernar el País Vasco también, ¿no? Yo creo que eso, aunque parezca contradictorio, es educativo. O sea, hay que ver cómo explican los que hicieron el mal, cómo explican lo que hicieron, y por qué lo hicieron, y descubrir que el daño que hacen las ideologías, ciertas ideologías, contra la sociedad, contra las sociedades, contra las personas, ¿no? Vulnerando derechos humanos por esas fantasías ideológicas que creen que van a conseguir imponer, ¿no? Bueno, eso, Iñaki, es cierto, pero si saliera alguien, y para el mal, pues siempre los comunistas nunca salen, los nazis siempre, pero si saliera un nazi justificando el Holocausto, a que el Festival de San Sebastián no lo emitiría. O sea, si vas y le haces una entrevista a un nazi viejo, hijo, etcétera, porque Ternera ya es una dinastía criminal, ya el hijo también es etarra, etcétera, a que eso el Festival de San Sebastián no lo emitiría y Netflix tampoco lo emitiría. Es que estamos en lo de siempre, es que las producciones, como bien sabes, porque te toca sufrirlo, las producciones son la base siempre de las obras de arte. ¿Quién la produce? Aparte del trabajo denodado, del talento, etcétera, hay una cuestión moral. ¿A qué dedicas tu dinero? ¿A qué dedicas una institución? Que yo imagino que eso es la base de este manifiesto, que hay que decir que es muy claro y muy contundente. Bueno, la base de este tipo de producciones es ganar dinero, ¿no? O sea, quiero decir que hace unos pocos años también recuerdo la campaña que se hizo de la película que ya sé de Etarras, pues la recordarás, también que se estrenó en el Festival de San Sebastián con una polémica también, ¿no? Luego la película era una tontería. Y cuando se presentó Patria, la serie Patria también en San Sebastián hace poquitos años, pues también la imaginería publicitaria pues también era un poco contradictoria con lo que luego fue la serie, que también se puede criticar ciertos aspectos y tal, ¿no? Pero quiero decir que las plataformas lo que quieren es llamar la atención sobre algo para vender, bueno, pues su producto no en los cines, sino en su propia plataforma, y el Festival de San Sebastián, pues bueno, por otras razones puede incluir materiales de estos. Eso siempre es así. Otra cosa es que, como decía antes, eso sea interesante para el público o el público se lo trague como una píldora más de blanqueamiento, ¿no? Y tal como está, a veces uno no puede confiar mucho en el público de este país, viendo cómo están las cosas o cómo se apoyan ciertas cosas, ¿no? Eso también como me dijo un amigo el otro día, la mitad de nuestro país necesita un tutor.
¿no? No, lo ha encontrado, es el dictador, se llama Sánchez. Ya lo tiene. Esto me recuerda lo que decía Lacan cuando salían maoístas, que decían, ¿queréis un amo? Pues lo vais a tener. Y efectivamente, pues el comunismo es el que te pone un dictador para que te diga todo lo que tienes que hacer en la vida. Que algunos es lo que parece que quieren, un tutorial para no meter la pata y seguir a por otra de gambas, ¿no? Claro, ahí está, sí. Yo cuando hice Bajo el silencio tuve problemas para vender el argumento, ¿no? Yo presenté el proyecto a posibles financiadores que me decían, pero ¿cómo vas a dejar hablar a gente de ETA? Yo intenté convencerles de que eso era bueno. Es bueno que oírles hablar, pero preguntarles a fondo, repreguntarles y descubrir lo que hay detrás del mal, ¿no? Que al final es prácticamente nada. Son simplezas políticas, fantasías, una locura ideológica que está detrás del asesinato masivo durante 50 años, como es lo de ETA, ¿no? Yo creo que eso es interesante y educativo. Es verdad que depende de quién lo haga y cómo se haga, ¿no? Pero eso está bien. Y mira, recuerdo que la Fundación Villa Cisneros se atrevió, después de muchas conversaciones, a apoyarnos en aquel proyecto y lo pudimos sacar adelante, pero yo tuve la sensación de que no iba a poder hacerlo, ¿no? Precisamente porque yo defendía que ver a esta gente, desde un sacerdote, como sale en la película, desde personas que han asesinado, cómo han construido todo ese relato personal, que luego se ha traducido en un relato social, cómo han construido todo ese relato a base de falsedades que han querido imponer y que no nos ha impedido matar a semejantes, a conciudadanos suyos. Entonces, ese aspecto de lo que puede ser un periodo histórico es muy interesante, ¿no? Es muy interesante escuchar a Eichmann en el juicio en Nuremberg, porque, como decía en el artículo y decía Hannah Arendt, o sea, oyéndole no sabes si es un monstruo o un payaso, pues sí. Nos va a pasar, yo creo que nos puede pasar lo mismo oyendo a Ternera, no, yo creo que por general de ETA, como un tío intelectualmente potente, ¿sabes? Perdona, Iñaki, ahí el payaso es Évole. Bueno, eso es otra cosa. De eso no te quepa la menor duda. Pero mira, me obligas intelectualmente a ver por lo menos unos minutos y de momento hoy no quitar la suscripción de Netflix, al menos este mes. Pero es que si el problema tú ves lo de Cataluña ayer, todo mentira, empezando por la guerra de España y todas esas mamarrachadas que dice el Cocomocho. Y están mandando en España gente a la que cada vez se le vota menos, pero cada vez puede más, porque Madrid se ha rendido, porque el gobierno del PSOE, los gorrinos, como le llama la ETA en el Zútic, los gorrinos se han rendido, pero están mandando. Mandan los gorrinos y mandan los cerdos. O sea, ahí es una cosa, realmente es la rebelión en la granja, pero de verdad. En fin, Iñaki, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ti, Federico. Bueno, hacemos, o nos vamos directamente a la República de los Tontos, uno que ya está vacunado, además. Santi González ya está vacunado. Y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos. Santi, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Bueno, pues por seguir con la conversación que tenías con Iñaki Arteta, viene resultando que Jordi Évole, más follonero que nunca, lleva al Festival de San Sebastián una película sobre Josu Ternera. Los más memoriosos del lugar no podrán olvidar aquel entusiasmado encuentro con Otegi que citabais hace un momento, Iñaki, tú. ¡Qué fuerte! Arnaldo Otegi. Es la primera vez que saludo a un líder de la izquierda abertzale. Así recibió a Portagayola en unas escaleras al líder de la izquierda abertzale. De ahí que no esperemos demasiado de su combativa entrevista con un criminal. Con esos precedentes, claro. No, ciertamente. Porque ahora va con todo y presenta al Cinema al Día un documental con entrevista a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea en el arte Josu Ternera. ¿Era necesario? No. Para saber todo lo que necesitamos de este sujeto, basta asomarse al libro que le dedicó Florencio Domínguez en el año 2006, Josu Ternera, una vida en ETA.
La organización del festival ha recibido un escrito de protesta firmado por 500.000 de personas, entre las que me cuento, para que no se blanquee la imagen del terrorista. Fernando Sabater, Andrés Trapiello, Félix de Azúa, Miguel Ángel Idígora, Sana Iríbar, Marimar Blanco, Rubén Mújica, Maite Pagaza, Rosa Díez, Carlos García Danero y un etcétera muy largo. Para unirse, aquellos que quieran hacerlo, basta enviar un email con su nombre y apellidos y correo electrónico a mjfernagui@gmail.com. Hoy, 12 de septiembre, nos aterrizamos en la realidad con un titular espantoso en el diario El País. El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush. ¿Qué titular? De Juan Luis Cebrián. ¿Qué titular más bellaco? Sí. Otro país era posible. Y otro director. Antonio Caño escribía en The Objective: ¿no avergüenza a los socialistas el desfile de ministros defendiendo hoy lo que rechazaban hace 3 meses? ¿No queda dignidad? Pues poca, la verdad. Yo no conozco ninguno, porque todos están descatalogados. Los que se oponen es porque ya no tienen ninguna responsabilidad. Exacto. Y además no se oponen, porque Felipe González vota a Sánchez. Sí, sí. O sea que pues ya... yo vengo sosteniendo que el rapto de dignidad más acabado que queda, que además lo expuso en un artículo que se titulaba así, Dignidad, fue el de Nicolás Redondo, porque, en fin, se hizo un corcuera. Sí, devolvió el carné, que es la expresión máxima de disidencia que puede expresar un militante de un partido. Pero por lo demás es verdad que los que renuncian, toda esa grupo de esto, son los que no tienen ningún cargo orgánico. De los que tienen cargo, vamos, ni Dios se ha movido. Pero ni la Virgen, o sea, nadie. Sí, sí. Nadie. Es más, tú has oído a Marichu Montero, que era una sicaria de guerra, diciéndole, afeándole la conducta. Pero luego, como es cobardica, esta gente es muy choriza, muy cobarde, muy rastrera, dice, el que se mueve si sale en la foto. Inmediatamente se acuerda de cuando lo temía y le servía vilmente, y entonces dice, bueno, con todo el cariño, que naturalmente yo lo tengo, y dice, pues no vaya a volver aquella fiera, aquel trueno vestido de nazareno ahora, no vaya a volver y me dé un disgusto. O sea, que yo estoy a todas, ¿eh? Claro. Bueno, pues Eugenio Narváez escribía en su cuenta de Twitter: hay tambores de revuelta interna en el PSOE. ¿Desvelarán quién es el tapado que hará de alternativa a Sánchez? Yo diría que sí. Esto responde a una información de Ketty Garat. Socialistas históricos preparan un gran acto para forzar a Sánchez a desistir de la amnistía. Ya veremos en qué queda. Luella Parsons manifestaba cierta perplejidad en un tuit. Nunca imaginé que nuestra Constitución fuera tan frágil y maleable. Basta un presidente megalómano y un tribunal constitucional a su medida para modificar la Carta a un Estado de Derecho. Da miedo, la verdad. Bueno, hay que decirle a Luella que todo empezó en 1985 con el asalto al Consejo del Poder Judicial. O sea, exacto, que no es la Constitución. Porque la Constitución dice que el Consejo del Poder Judicial, 12 los nombran los jueces, 4 el Congreso y 4 el Senado. Y eso se lo cargaron Felipe y Guerra. Guerra declaró la muerte de Montesquieu. Dijo, sí, Montesquieu ha muerto. Como hacía entonces. Y yo recuerdo que es una barbaridad lo que hizo, como lo de Rumasa, porque fueron los dos actos contra la justicia, claramente, de Felipe González, donde nació el felipismo y el felipato. Yo recuerdo que cuando dicen que es legal lo de Rumasa, que era clamorosamente ilegal, el presidente del Constitucional, entonces García Pelayo, le hicimos una entrevista, 5, que hacíamos una cosa los domingos, en Diario 16, no paró, se le encendía un cigarro con otro, no era capaz de fumar, de cómo estaba de nervios. Había firmado esa mañana la legalidad de lo que sabía que era ilegal, llamado por Juan Carlos, Felipe, etcétera, y al día siguiente se fue a Venezuela y se murió. O sea, esa es pero todavía había gente, eso no lo hará Pumpido, porque era algo que iba contra su conciencia. Había venido de Venezuela, Tribunal de Garantías, la primera prueba fue lo de Rumasa, y por supuesto había 7-3 y se convirtieron en 6-6,
o 5-5, con el voto suyo de calidad, y fue en contra de lo que él creía, que era ilegal de cabo a rabo. Y el tío lo firmó, al día siguiente se fue, se murió. Se murió. Es así. Pues, con la satisfacción del deber cumplido. Pues sí, encima morirse con ese disgusto, chicos, si te has de morir, por lo menos di, bueno, pero al menos he hecho lo que tenía que hacer. En fin. Sí, sí. Bueno, Isabel la Soprano aportaba una prueba más de la farsa catalana, por si hiciera falta. 11S. Recordemos a Tania Head, quien dijo ser víctima del atentado y trabajar en el piso 78 de las Torres Gemelas para Merrill Lynch. Su entereza la convirtió en presidenta de supervivientes del atentado de las Torres Gemelas. En 2007 se descubrió la farsa. En realidad se llamaba Alicia Esteve y era catalana. No se llamaba Carmen Forcadell de milagro. Es que, claro, si es que se educan con la TV3. Claro, no descansan. Nunca, pero jamás. ¡Qué tíos! Es una cosa tremenda. ¿Sabes que yo he conocido el caso? Cuando empezó la cosa de lo políticamente correcto y las razas, había una catalana blanca, como Carmen Forcadell después del susto. ¡Que soy abuela! Decía. Tal, bueno, pues, esta tía la iban a echar de una universidad, o sea, había caducado su contrato. No sé si era en California, no sé si era Stanford o era Berkeley. Bien, y entonces se declaró negra. Dice, pero blanca, pero blanca como el papel. O sea, no, yo soy negra. Se autopercibe negra. ¿Y qué pasa? Que además hablaba español, porque cuando nos conviene hablan español. Y claro, negra, hispana, aunque era catalana, blanca, oye, acabó toda su vida laboral con aumentos de sueldo y tal, se jubiló con una buena pensión como negra. Ahora a lo mejor ha vuelto a ser blanca, no sé, y entra en la directiva con Laporta o algo así, pero es que yo creo que es la educación, hay que aprovechar las ocasiones. Pues sí, y por cierto, antes hablabas hace un momento de dedos rotos. Marta de dos rotos. Sí. Marta de dos rotos, pero se te ha olvidado recordar que no solo se quejaba de eso, sino de otra cosa que en estos tiempos incluso le rompieron los dedos y le tocaron las tetas. Sí, eso lo denunció además la alcaldesa de Barcelona. ¿Te acuerdas? Sí, Es que es increíble lo que hacen y tal. Y se equivocó de mano, se fue a curar una y luego salió con otra vendada. Con otra vendada. Marta de dos rotos. Te dice que tenía un esguince en el meñique del alma tenía el esguince. Bueno, pues Toro Sentado escribía: trabajo e igualdad modifican el mismo día una norma en sentidos diferentes y el Boletín Oficial del Estado no sabe a qué carta quedarse, ni el boletín sabe cuál de las dos está en vigor. Si Yolanda Díaz e Irene Montero eran dos de las ministras más ineptas del gobierno cuando remaban juntas, el nivel de ineptitud se dispara si van por separado. Nuestra Ignacia de Pano colgaba un tuit dedicado a Nadia Calviño. La colocada por su padre coloca a su hijo. Calviño colocó a su hijo recién licenciado en un banco público del que es gobernadora. Ignacia también comentó el plantón que Oriol Junqueras dio a la diada so pretexto del COVID. Yo lo entiendo, pobre hombre. Como en casa comiendo 5 kilos de alubias con panceta a 2 carrillos no se está en ninguna parte. Y luego reza. Se encomienda a San Colesterol y le hace una novena a la Virgen de los Triglicéridos. Sí. La estupidez no está reñida con la barbarie. He aquí un ejemplo en la que ambas están en íntima armonía. Un tipo que firma como Buco y que por las trazas es peruano escribía: gloria eterna al camarada Gonzalo, larga vida al Partido Comunista de Perú. La guerra del pueblo triunfará irremediablemente. Muchos otros le han seguido. El camarada Gonzalo es el siniestro asesino Abimael Guzmán, fundador y líder de Sendero Luminoso. Eso de larga vida debe entenderse como una mera licencia poética, porque el tal Gonzalo murió tal día como ayer, hace 2 años. Bueno, hay que decir 70.000 muertos en su haber. Eso es. Más que en todas las guerras de Perú en su historia.
La guerra que le declaró al Perú este hijo de perra y los hijos de perra que le siguieron. Ahí recomiendo un libro de Humberto Jara, se puede comprar en Kindle, que es porque estos libros en papel ya no los consigues de ninguna manera. El último que hizo, que cuenta la historia de cómo matan a su primera mujer. O sea, Abimael mata a la primera, que es la que realmente crea Sendero Luminoso, con la segunda, que es la que está en la cárcel todavía, viviendo y se supone que dirigiendo la organización. O sea, es absolutamente impresionante. O sea, como de la nada, en un pueblo, una ciudad remota como Ayacucho, que significa lugar de los muertos en quechua, no dirán que no avisaban, pues allí empieza aquello, pues nada, lo de siempre, los comunistas vegetarianos dando paso a los carnívoros. Este estuvo en China a la vez que Álvarez del Valle, aprendiendo a matar con un bolígrafo, que les enseñaban. O sea, es que es tremendo. O sea, cuando el FRAP empieza en China, empieza Sendero Luminoso. O sea, todo es muy paralelo. Sí, sí. Bueno, para que veamos que el sectarismo no tiene asiento en esta mesa, voy a terminar con una cita de Antonio Papell, que no es una estupidez. ¿Lo has comprobado? Lo he comprobado. Con la diada ocurre que los nacionalistas han expulsado de la celebración a más de la mitad de los catalanes. No es una fiesta nacional, sino un aquelarre nacionalista. Esta es la línea, Antonio, siga por ahí. A ver si es de otra época. Sí. A ver si es una cita de cuando era español liberal. No, es reciente, es reciente. Reciente, bueno, mira, quién sabe. Bueno. Arrepentidos los quiere el Señor, a ver si es verdad. Sí, a ver si se arrepiente el Papa, ya si se arrepiente Papel, todo es posible. Claro. Y para terminar, mi admirada Ruby Tuesday colocaba un eslogan imbatible para el propósito sanchista de amnistiar al golpismo catalán. Para el alivio penal, Emoal. Sí, señor. Bueno, es que es tal cual. Es tal cual. Esto del COVID es una cosa que yo le he recomendado esta mañana, como se está haciendo muy larga la investidura, a los del PP, es el virus estratégico. Porque has visto que Sánchez esta semana mala va y coge el virus. Junqueras, para que no le tiraran alubias sin hacer, también coge el virus. Yo creo que si coge el virus ahora Feijóo y todo su grupo, y lo tienen el virus hasta la víspera de la sesión de investidura, sería una gran noticia para España. Mientras trabajas en casa, conoces gente, ves, no hablas con quien no debes, etcétera. En fin, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Pues recuerden, Ibudol de Kern Pharma. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 27 de diciembre de 1987. Y el número de la suerte, el 10. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Silvia, que no se nos olvide CRES. Pues mira, más del 70% más o menos de la población mayor de 50 años tiene localizados signos radiológicos de artrosis y a partir de los 75 prácticamente roza ya el 100%. Así que tenemos que apuntar el teléfono de CRES, de las clínicas CRES, el 91 445 0004, porque son expertos en medicina regenerativa que nos ofrecen tratamientos innovadores basados además en el uso de nuestras células. Así que tenemos que poner solución a la artrosis, a otras lesiones articulares de modo seguro, sin posibilidad de rechazo, sin hospitalización. Al día siguiente sigas haciendo tu vida de manera habitual. Además tienen clínicas ahora mismo en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y también en Palma de Mallorca. Así que coge cita ya sin falta en clinicacres.com o en el 91 445 0004. Bueno, pues viene Eduardo Inda, viene Manu Llamas, que después de su paso por el gobierno exitoso, por el gobierno de Madrid, vuelve a Libertad Digital, que es donde hay que estar. Vuelve a casa. Y hoy tenemos la diada y lo que le cuelga a la diada, que es sobre todo Sánchez.
Pues queremos preguntar hoy a los oyentes cómo interpretan ese pinchazo. Hay lecturas interesantes hoy en la prensa y acabas de hablar hace unos minutos con Arteta. Bueno, ¿creen los oyentes que las televisiones, los festivales, los medios de comunicación llamados generalistas darían cabida en sus programaciones a un documental, a una entrevista, lo que sea, por ejemplo, contra el comunismo, o un documental que blanquease el franquismo, que criticase las energías renovables y todo lo que hay montado alrededor? La inmensa corrupción forestalia, que venimos... Forestalia como genérico, como adjetivo, no, Forestalia es uno más. Ayer me contaron que en el torno de la sierra esta cerca de Cedeira, que aparece en la serie Rapa, que aparecen ahí, Venga de Molinos y tal, hay 13 parques eólicos, 13. Y los que van a plantar ahora mismo en el mar. Bueno, eso además, pero es que no son para energía para esa zona, es mentira. Igual que en Teruel. Pues en Teruel no hay gente, si allí no hace falta electricidad, lo que hace falta es que no se vayan más. Y los van a echar con esto. Es para venderla luego. Sí. Es una estafa monumental, se cargan el paisaje, pero efectivamente no hay documentales. Hay hasta de la corrupción del fútbol. Por cierto, muy buenos. Hay dos sobre Blatter, sobre cómo se compró y vendió el Mundial de Qatar, que es perfecto, porque ahora se puede actualizar. Han salido los pagos. Hay material, hay material. Sí. Bueno, pues hay mucho material. Muchísimo, desde luego que sí. Y el teléfono, el de todos los días, el 648 91 92 60. Vamos ya. Es La Mañana de Federico. Es Radio.